Las expresiones verdaderas nos dan la oportunidad de aprender, y no solo de aprender, sino guiarnos por el camino correcto en esta religión. Como yo he dicho, esto se aprende de lo que ya está escrito, de las personas que saben. Podemos ver que tenemos diferentes peonías. La peonía representa al lucero, el lenguaje, el cuyo, donde vamos a echar 4 en cada musenga, en cada caña de azúcar. De esta forma vamos a estar invocando al cuyo Lucero Monte para que abra los caminos de la persona o de usted mismo si usted mismo se hace el trabajo. Es verdadero que esta religión mantiene un patrón regido por un solo camino, donde la importancia de lo que ya está escrito es parte fundamental en estas reglas congas del palo monte o palo mayombe. No podemos desviarnos. Un mate que representa a Isasi Sasi 7 rayos. Esta semilla está representativa de Santa Bárbara o Isasi Sasi o 7 rayos, que va puesta en el centro del muñeco que se hizo con la musenga, con la caña de azúcar. En otro programa vamos a enseñar cómo se hace este muñeco para que ustedes tengan la oportunidad de aprender a hacer otro muñeco brujo que va a representar la jerarquía del trabajo. Claro que ustedes no lo van a necesitar, simplemente sí van a necesitar la matombe, la mosenga, donde va a estar guiado todas estas deidades por esta representación de ese espíritu. Quemamos en nombre de la persona al cual estamos ayudando, no solo para abrir los caminos, sino quitar la envidia, las malas vistas, la brujería que han estado echando a esa persona o los malos pensamientos que han perturbado para vivir en la vida cotidiana. Es cierto que esta religión nos puede dar y nos puede quitar cuando nosotros verdaderamente realizamos estos tipos de trabajo en la invocación de las diferentes deidades, donde se abren los caminos por medio del cuyo o el cuyo girundi, como se llama en este Monanzo Congo, donde el gangulero va echando peonía, que es la semilla del cuyo lucero o lucero madrugada o girundi, como es llamado aquí en este Monanzo Congo. Cada forma primitiva se remonta a cientos de años. Todos los trabajos que yo hago son sacados de la cartilla, donde se han mantenido en un tabú y no enseñado a nadie. Podemos ver que echamos tierra del monte para así tener los caminos abiertos. Utilizamos del centro del monte donde esté cubierta la tierra para que esa tierra o ese entoto de Cunalombo se encuentre fresca. Utilizamos también palos a la jala para jalar las buenas corrientes y palo vencedor para vencer todos los obstáculos que podemos tener. También rayamos un poco de canela untándolos con estos palos que hemos rayado. Si bien echamos Indian Boquincolo, melado de caña, ya que siempre utilizamos mucho más el melado de caña
porque éste refresca el trabajo. Si bien es necesario tener los caminos frescos a la persona que le hagamos esta ensara y sobre todo mandar baño de despojo junto a este trabajo que va a ser entregado después de 4 días a la persona para que ésta lo atienda de la misma manera que lo ha hecho el Tata, echando Dimbo Musenga, echando Indiambo Quincolo, echando melado de caña y miel de abeja, para así tener endulzado a esos propios espíritus o a esas dos quillumbas o carabelas que aparecen a los costados. Esto va a dar la fuerza necesaria a estos espíritus, donde ahora vamos a echar un poco de esa miel y melado al propio el cuyo lucero o lucero madrugada, dándole así de Uriel al propio Girundi para que éste mantenga la encila o los caminos abiertos. Yayi Macanana sin bundengue. Estamos diciéndole a mamá Chola, Yayi Macanana sin bundengue, es que nos traiga dinero, ya que ella es dueña del loro, dueña del amor, dueña de las barrigas y, sobre todo, dueña de la desembocadura de los ríos y de los ríos. El que es hijo de mamá Chola, este casi siempre tiene una buena economía. Por eso que la llamamos a ella para que nos ayude en el trabajo en representación fundamental en primero, en cuyo, para así abrir los caminos y que ella dé aquella salamería que ella tiene para caer bien, para que venga a usted las mejores cosas que pudieran estar en el camino, que han estado todo ese tiempo tronchados por la envidia, por los malos pensamientos, por brujería que muchas veces ha recogido usted. Ahora echamos, como dijimos, palo rayado, jala jala y vencedor junto a la canela que hemos rayado también. Canela, echamos poca canela porque la canela es caliente. Y cuando hacemos un trabajo para endulzar los caminos, utilizamos canela, a pesar que la canela se puede utilizar también para el amor. Claro que si nos llega el amor, nosotros vamos a estar muy contentos, pero realmente el trabajo es para abrir los caminos. Como hemos dicho, mandamos a la persona que se bañe con hierba botón de oro. Esta hierba es fundamental para el amor, pero también desenvuelve a la persona. Si bien lo podemos mandar a bañar con abrecamino, rompe Saragüey, muralla y salvadera, esto nos va a dar la forma de que esta persona vaya por un buen camino. Willy y yo dicen Tata Iraca, dicen Taquembona, dicen todos los diamas de Agüe, dicen pa' que cuenta Cheche, dicen Tom Fumbe, dice pa' que cuente Cheche, dice lo propio, dice Mamachola, Yayi Macanana, dicen Chola Batalla, dice pa' que cuente Cheche, dicen Cariajo, dicen en lo Encila, pa' que cuente Cheche, dicen lo propio, dicen Kele, dicen lo propio, dicen Tango, dicen lo propio, dicen Zulo, dicen lo propio, dicen Calunga. Dice, va con licencia, dice mamá, dice un bo. Dice mamá, dicen Kenge. Dice, va con licencia, dice lo propio, dicen Zambi, dice pa' que dicen Cuende Cheche, dicen Bacheche, dicen los Mundeles, dicen los Moana. Dice, pa' que Cuende Cheche, dicen lo propio, dicen Guatoco. Dice, pa' que Cuende Cheche, dicen Tom Mundeles, dicen Tom Fumbe, que cuenda, dicen Ganga. Que yo va a dar, dice Durial, dice uno meme, dice que va a dar, dice Urial, dice un susu.
Dice que Maurial dicen careajo, dicen los nimbos, dicen musenga, dicen careajo. Dicen los diambos, dicen quinculo, dicen baquecuela, dicen cheche, dicen bacheche, careajo. Hacemos este signo que va a estar ayudando y es parte importante del trabajo que estamos haciendo. Alimentamos con humo de tabaco y muchas veces hacemos sacrificio de insuso a la misma ensara, al mismo trabajo, para que éste esté fuerte. Siempre que nosotros mantenemos este trabajo alimentado, este trabajo va a estar surtiendo efecto. Por eso, cuando las personas o los tatas entregan un trabajo a la persona, estos son trabajos que duran toda la vida. Por eso que muchos ganguleros cobran en exceso cuando realizan un trabajo, mientras que se mantenga este trabajo alimentado y todos los años usted lo lleve a casa de su padrino a que le dé de urial, este trabajo se va a mantener activo. Siempre los diferentes signos juegan una parte importante en los trabajos del Tata, en movimiento circular a la derecha y a la izquierda, que es como trabajan las corrientes de los esquisis o espíritus o las corrientes de la propia enganga, nos va a dar ese poder necesario de recoger todas las cosas malas que tiene la persona en sus caminos. Por eso hemos utilizado diferentes flechas donde Mamachola trabaja con la flecha y a la vez trabaja también Guatarián, Bauchoso y San Norberto, ya que si hacemos una flecha en forma de arco como esa que aparece ahí, es la representación de Mamá Chola o Chola Huengue, como otros las conocen, o nosotros la podemos llamar Yayi Macanana sin bondengue, que le estamos pidiendo a Mamá Chola que nos traiga desenvolvimiento monetario. Cada trabajo, al usted representarlo, va a estar dotado de la fuerza y el poder de los inquisis de Enganga. Va a estar dotado de los enduntus, que son los propios guardieros que aparecen aquí. Como hemos dicho, nosotros trabajamos con los guardieros manteniendo la enganga donde se está puesta, ya que no podemos estar moviendo la enganga para allá y para acá porque perdemos las corrientes que ella ha estado acumulando por cierto tiempo, ya que eso le cuesta mucho trabajo a los inquisis de enganga mantener las corrientes en un movimiento circular siempre que la enganga esté bien hecha. Muchas engangas tienen palos que no están de acuerdo a los movimientos circulares, ya que queremos decir que todo espíritu coge la definición de objetos que están puestos en el trabajo. Echamos malafu, aguardiente, echamos chamba en el trabajo para que estén fuertes los espíritus, para que esté fuerte el trabajo. Ahí donde dice Marrayo, Parta, Criumba de lo yo, dice andan solos, dicen hijos, dicen porque solos, dicen andan solos, dicen tú pagas. Dicen careajo, dicen amigos, dicen mata, dicen amigos, dicen confianza, dicen mata, dicen confianza. Dice no te apures mayorar, dicen que mayimbe, dicen buenas, dicen mañana. Cogemos unos pedazos de carbón. De esta manera vamos a echarlo al trabajo y tía, como es conocido, para desenvolvimiento monetario. Podemos hacer una jícara, poner 5 pedazos de carbones de madera y así
hacemos una ofrenda para el desenvolvimiento, un salam aleikum para todos los tata, tataitas, y hay en Guillo.